¿Qué tal, Pompeyo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, millones de gracias por estar acá, por haber dicho que sí. Bueno, muchas ganas de charlar con vos y de compartir con el resto de las personas. Quería charlar, por supuesto, sobre tu método. Eso es lo que me acerca, digamos, para charlar con vos. Y me gustaría analizar un camino, digamos, un poco que nos compartas ese camino que hiciste vos, que vos bien sabés, para llegar ahí. Yendo al inicio, contanos un poquito cómo te acercaste vos al teatro, a la actuación. Bueno, fue en mi adolescencia, a los 16 años aproximadamente, era la época de la dictadura, recién empezaba la dictadura, yo tengo ahora 62. Eh, Nosotros con un grupo grande de amigos parábamos mucho en ciertos bares de la calle Corrientes, sobre todo en uno que se llamaba Los Pinos, y también nos juntábamos en nuestras casas y practicábamos mucho en esa época el automatismo de los surrealistas. Éramos adolescentes fascinados con esos procedimientos eh, y la escritura surrealista, la escritura automática, dibujos, esto de doblar los dibujos y después, bueno, toda esa corriente influía en nosotros y nos gustaba. Y además hacíamos mucha expresión corporal, cosa que en esa época se practicaba mucho. Ese era el contacto que yo tenía con el arte, con lo artístico, con lo poético, a través del cuerpo, la expresión corporal, y a través de estas escrituras o estas habladurías venidas del procedimiento automatismo que descubren los surrealistas o que redescubren los surrealistas. Breton de algún modo lo redescubre. Esto era un procedimiento que ya los griegos lo habían eh, producido y lo habían tenido como facultad. En esa época también había mucha militancia política, desde mis 16 años, mis 15 años, yo participaba también en varias organizaciones, pues yo no le decía que no a nadie, todo me venía, viste, que había mucha intervención política y todos estábamos ahí cruzados por eso también, además de que estábamos cruzados por el rock and roll y por las canciones más folclóricas o de protesta, más latinoamericanas, había como todos esos cruces en esos bares y en esas casas donde se armaban guitarreadas y donde pasaba todo eso. En esas circunstancias, mis dos amigos mayores, digamos, con los que yo estaba eh, sin más tiempo, deciden entrar a estudiar teatro en lo de la Boero. También decidieron eso porque estar en la calle era peligroso, te llevaban en cana para hacerte pasar una noche en la comisaría, como una forma de amedrentamiento a todo lo que fuera juventud y reunión. Así que un poco ellos decidieron ir a estudiar teatro con la Boero. Y yo, para no quedar en banda, los seguí y me metí a estudiar teatro con ellos. De inmediato me di cuenta que eso me fascinaba, que el teatro era realmente un acontecimiento extraordinario, que yo ni me lo imaginaba, jamás me hubiera imaginado eso. Entonces, el acervo artístico mío, lo que yo llevaba como cuestión artística a esa circunstancia de la clase de teatro, era mi capacidad de producir automatismo, que de inmediato lo empecé a usar en las improvisaciones y producía mucha risa, sí, en mis compañeros y también en mis docentes, pero de inmediato eso era detenido y me marcaban como las coordenadas existenciales de la improvisación, que tenían que ver eh, con cuestiones más racionales y de sentido más estricto. Es decir, tenés que decir de dónde venís, a dónde vas, quién sos, qué estás haciendo ahí, todas las coordenadas que rigen los funcionamientos de una escena tradicional, llamémosle a la escena naturalista, que es la que de algún modo en esa época, y creo que también en esta casi, lo diría, dominaba los procedimientos de aprendizaje y las líneas pedagógicas en los conservatorios y en los estudios privados. Así que bueno, yo rebotaba
porque ponía a funcionar el automatismo y eso producía mucha gracia, mucha identificación, de algún modo también con mi compañero, pero de inmediato era reconvenido a funcionar de las formas más tradicionales y ahí no funcionaba, ahí rebotaba. No obstante, a mí me gustaba mucho la circunstancia, me gustaba mucho la idea de hacer de otros, de meter el cuerpo en esas posiciones, pero a la vez me empecé a resentir con esos procedimientos porque eran los que me evitaban el goce. Yo sentía que había un goce ahí y que ese goce era obturado o inhibido por los procedimientos del juego que me planteaban, que eran demasiado realistas sí, convencionales. Entonces, como que no, era contradictoria la situación. No obstante, eran lugares, el estudio de la Boero fue muy atractivo para mí por una serie de otras cuestiones que estaban también dando vueltas ahí, vinculadas a lo ideológico, al posicionamiento sagrado ante la actividad, al respeto por el compañero, al fenómeno más ritual que se planteaba para entrar ahí. Pero finalmente cuando entraba a la escena no era atractiva, no me gustaba. Después de allí pasé a otros maestros que sí tenían una condición más revulsiva. Fui con Carlos Braña, que era un maestro que en esa época había instalado también su estudio en una casa medio abandonada y la escena que él practicaba era más loca y lo que yo proponía ahí era aceptado. De algún modo empecé a poder tener insight con estos procedimientos más venidos de una fuente poética que yo traía y que me era familiar y natural. Después fui con Máximo Salas, con quien hicimos también algunas obras en el 79, hicimos una obra en el Teatro de la Cortada, que después fue el Paracultural. Ya ahí empezaron a aparecer también los escenarios alternativos, en donde yo ya podía ir con mis propias producciones y mostrarlas en una escena de emergencia, donde se subían otros actores y actrices, el Paracultural, toda esa época ya de final de la dictadura y principio de la democracia, en donde ya me animaba más a producciones más propias y más radicalizadas en mi propia intuición. Ahí me empecé como a formar también en esos escenarios eh, y a constituir también una identidad de naturaleza poética en términos de lo teatral, que nunca abandoné. Después empecé a estudiar con Ricardo Bartís, que también fue un gran aliento para mí, porque él me valoraba mucho también esa impronta mía. Con él hicimos Postales Argentinas, una obra de gestación de actores y director, que nos fue muy bien. Después hicimos Hamlet. A partir de ahí empecé a dar clases. Cuando hicimos Postales y Hamlet, que fueron dos éxitos de inmediato, me animé y empecé a dar clases de teatro. Yo tendría 26 años por aquella época, y ahí en las clases de teatro empecé a formatear de algún modo esta identidad mía en términos más de dirección y a producir con los alumnos y las alumnas una investigación más precisa al respecto de esos resortes, de esas condiciones, de esa política formal, de esos horizontes que habrían en los procedimientos estos, no solamente para el fenómeno de la actuación, sino también para el fenómeno de la escena misma. Me empecé a dar cuenta que habían cuestiones técnicas muy importantes que las fui deduciendo con el tiempo, no es que aparecieron de inmediato. Lo que de inmediato apareció y siempre fue la fuente de todo mi posicionamiento fue la palabra automática, pero finalmente descubrí cuando empecé a dar clases, que había una circunstancia que era muy superadora en términos teatrales de eso, de la palabra, y que tenía que ver con la composición, con el fenómeno compositivo de los cuerpos, que el cuerpo puede constituirse en una suerte de mecanismo artístico que también tiene inspiración poética, en la medida en que se vuelve un cuerpo artificial, un cuerpo discontinuo, en el sentido de que los despliegues compositivos, sus fisicaciones, tienen que tener básicamente un calce en la detención y luego unas velocidades
artificiales, lentas, que se deben interrumpir y dar paso a otras velocidades que tal vez sean más rápidas, al concepto de lo particular, de lo general, a una pormenorización de las cuestiones formales, compositivas, físicas, de despliegue, muy exhaustiva, en donde descubrí que ahí había una raíz muy honda y una condición de la teatralidad muy profunda que era de naturaleza, ya no solamente en ese momento me di cuenta, y ahora ya lo sé, de naturaleza poética, sino metafísica. Es otra palabra que apareció cuando aparece esta condición técnica, formalista y artificial del cuerpo y de la composición, aparece la condición metafísica del cuerpo y de la escena. Y luego aparece también la cuestión compositiva, ya no solo del cuerpo del actor y de la actriz, sino del espacio, del ámbito, del cuadro espacial como un sitio donde los cuerpos entre sí producen también una composición, una estructura compositiva de una máquina de cuerpos que compone, que no es lo mismo que un cuerpo se ponga acá y otro allá en forma general o inconsciente, a que hayan líneas de tensión y posicionamientos en relación a un espacio dado, que puede tener sus características particulares, y por lo tanto no suceden tensiones dramáticas venidas de la posición del cuerpo en el espacio. Los cuerpos pueden interactuar entre sí en ese espacio, teniéndolo en cuenta como cuadro compositivo, y que aparece una belleza y un artificio también del fenómeno compositivo en el marco de la operación estructural compositiva del cuadro escénico. Entonces, ahí aparece, por último, la condición más importante, que es la de la superestructura compositiva, que es del cuadro escénico. Luego, dentro de ese cuadro aparecen los cuerpos y sus fisicaciones y toda su política de relación, de la cual después por ahí hablamos, pero quiero decir que los cuerpos se mueven de formas particulares ahí adentro entre sí, no se mueven todos a la vez, hay un calce de la detención que es muy importante de sostener, porque allí anida la condición metafísica de la escena. Y por último, la palabra. O sea que aquella cuestión inicial que daba aliento y a mi perspectiva en el teatro, se vuelve finalmente un fenómeno de tercer orden, importantísimo por supuesto, pero finalmente lo central resulta o resultó ser para mí, en mi investigación, lo que descubrí al final, la cuestión compositiva del cuadro escénico, luego todas las dinámicas físico-expresivas de los cuerpos de las actrices y los actores, para por último producir allí la emergencia final de esa máquina de máquinas, que es la palabra poética, que por otro lado en esas condiciones artificiales, compositivas de las que estoy hablando, esa palabra poética tiene mucho valor, porque surge ya de una fenomenología maquínico-poética de los cuerpos y del espacio, ¿no? Eso me parece que es central. O sea que todo este derrotero que me trae a esta técnica, de la que por ahí ahora hablamos un poco más en particular, de algunos de los aspectos, comienza desde un lugar que no es el central, no comienza, sí es central en el sentido de que la cuestión poética es central. Después se desata la cuestión metafísica, que es tan pariente de lo poético, pero comienza en la palabra, comienza en el procedimiento automático, en los decires, en una verba inflamada y loca que dice cualquier cosa y aparece allí una belleza. Después vemos que esa condición poética de la palabra automática, bajo circunstancias dramáticas venidas de la forma, del cuerpo, del espacio y de las afectaciones dramáticas, emerge con una libertad y con un filo muy superior a aquel con el que emergía al principio, sin todas esas condiciones que le dan aliento y a la vez que le dan filo. Así que bueno, esa fue contestando a tu pregunta, eso fue el origen. El origen empieza
de algún modo los milicos me proyectaron al teatro, la dictadura, la represión, el seguir unos amigos para no quedar en banda, descubrí casualmente ahí que eso me llamaba mucho la atención, tal vez no lo hubiera descubierto. En esa edad en la que uno prueba cosas, y bueno, y me metí ahí, me quedé mucho tiempo en lo de la Boero, más allá de que tenía dificultades, después busqué mis maestros que fueran más afines a cierta condición que yo ya traía, y ahí me puse a producir en esa circunstancia también del final de la dictadura y principio de la democracia, donde había muchos escenarios y todos salíamos a mostrar nuestras... Era un movimiento muy ecléctico, se mostraba cualquier cosa, no importaba, las escuelas no imperaban allí en esos escenarios de emergencia, no importaba el realismo ni el naturalismo, ahí importaban las fuerzas poéticas que alentaban esas producciones, esas rasgaduras que se producían en esa época, eran muy atractivas, gente joven. Bueno, ahí apareció toda esa camada de actores y actrices tan atractivos. Después vino el menemismo y eso se acható. Hay algo también de la correlación de ciertas fuerzas poéticas que para mí tienen que ver con las fuerzas históricas que habían sido diezmadas en la dictadura, con los compañeros que fueron exterminados y desaparecidos, con esa imperancia poética social que de algún modo ellos manifestaban y querían hacer valer, y que una vez que eso se reprime, se diezma y se extermina, pasa a la clandestinidad en la forma de una poética que se infiltra en los cuerpos jóvenes que éramos nosotros, cuerpos de 17, 18 años, y que empieza a trabajar en esa nueva zona. Creo que nosotros somos herederos de algún modo de fuerzas poéticas sociales que hacen una transmutación a otra condición y se inscriben en nuestros cuerpos y finalmente producen su revolución en otra latitud, producen su liberación de espacios, su liberación de presencia en esos escenarios, en esas condiciones históricas en las que estábamos cuando nacía la democracia y nos desprendíamos de esa época espantosa. Así que siempre creo que todo fenómeno poético de algún modo es subsidiario de un frente histórico en emergencia que a través de los cuerpos que hay allí se manifiesta, así sean las peores condiciones como fueron esas de la dictadura. Bueno, de eso se trata. Bien, bien. Muchas gracias. Quería, ¿en cuánto tiempo? Yo creo que sin ninguna duda la información que tenías vos desde siempre te llevó justamente a donde estás hoy. O sea, tu método es el inicio, es esto que compartías de la poética, que jugabas con tus amigos. O sea, es como después termina la palabra, lleva el cuerpo y después vuelve la palabra. Es muy interesante. ¿En cuánto tiempo, digamos, explotó esto? Porque me dijiste que cuando diste clases comenzaste a investigar, a explorar. Ahí te seguía la gente, o sea, a ese juego de investigar. Digamos, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo fue sucediendo esto? Porque, qué sé yo, habrá algunos momentos donde no pasaba y después cayó la ficha después de mucho ensayo. ¿Cómo fue Exacto. eso? Sí, inicialmente me acuerdo en las clases que yo tenía, había una primera mitad de la clase en donde los cuerpos estaban sueltos y la única consigna era producir automatismo en la palabra y que el cuerpo haga lo que quiera. Y el espacio era general, entonces estaban ahí los cuerpos y empezaban a aparecer como unos diálogos también, en grupos de 20, pasábamos 10 y 10, y entonces se armaban unas escenas muy graciosas, muy demenciales. Incluso eso producía en los cuerpos algunas alternativas que eran también muy interesantes, aunque el cuerpo no tenía una consigna. La consigna era una libertad total del procedimiento, de lo que fuera ahí, de lo que sucedía, y que la palabra desbordara desde una fuente poética que cada uno tiene, y eso era muy curioso porque cada actor y cada actriz producía un automatismo totalmente diferente y muy radicalizado. Lo que sí siempre cuidé fue que la técnica del automatismo no se transformara en una técnica poética de semitemática, ¿no? Sino que fuera más radical
Y cuando eso se constituía por práctica, por insistir, las fuentes de cada cuerpo eran muy sorprendentes. Con eso nos entretuvimos varios años y esas escenas iniciales eran demenciales. Después, en la segunda parte de la clase, también las hacíamos escenas de 2 o de 3 o de 1 con el automatismo, y eso era, nos quedábamos fascinados porque era algo medio sobrenatural, eran como cuerpos poseídos, mediúmnicos, porque lo que decían era un extraño discurso en clave de otra zona, ¿viste? Lo que pasaba ahí era muy sorprendente y nos quedamos mucho tiempo, en términos de muchos años, en esa investigación, en una fascinación absoluta por ese fenómeno. La segunda parte de la clase era escenas que ellos traían de textos que eran abordados con cierta ferocidad, venida también de esa primera parte de la clase, con cierta impronta más radicalizada y más permisiva, en donde podíamos hacer escenas de Shakespeare o de Tennessee Williams, pero siempre desde un lugar muy particular, muy radicalizado también en algo, ¿no? Pero eran escenas, eran textos que los hacíamos y eran originales las formas de hacerla. Con el tiempo descubrí, y lo descubrí a partir de un comentario que me hizo Susana Herrero, que es una actriz con la que sigo trabajando, que es una actriz extraordinaria, que me dijo que le parecía que los cuerpos le faltaba consigna, que había algo en los cuerpos, y yo me di cuenta de inmediato que era algo que yo estaba esperando, ese comentario para pasar a la acción. Y ahí empecé con el tema del cuerpo, y empecé a atender esa cuestión y a generar consignas al respecto de los cuerpos. Y ahí aparece una beta infernal eh, que, que se llevó puesto todo y que fue como foco de nuestra atención durante muchos años, en donde aparece el concepto de composición, la idea de componer. El cuerpo debe componer, es una máquina de composición. Por lo tanto, esa palabrita fue formidable. Y después aparece otro concepto que es el de discontinuidad. La forma de desplegar esa composición debe ser discontinua, no debe ser con el movimiento de despliegue, un movimiento constante, ni tampoco deben ser velocidades orgánicas históricas, como si fuera el naturalismo, que el tipo se mueve o que no está quieto. El concepto también de detención como forma de nacer la composición y como forma de cada 2 por 3 reinscribirla en esa zona tan curiosa que es la composición detenida, ¿no? La detención. Entonces empezamos a componer, ¿no? Movimientos compositivos generalizados o movimientos particulares en velocidades artificiales, vuelvo a repetir, velocidades que no sean del frente histórico. Entonces ahí apareció la máquina, el concepto de máquina, un cuerpo como un mecanismo, como una extraña marioneta que se va moviendo de una forma con una política de composición donde la máscara es muy importante, ¿no? Que hace el rostro, ¿no? Y todo lo demás, cómo empieza a producir esos despliegues mediante detenciones y reanudamiento del movimiento y fracciones de velocidad y cambios, y ahí aparece otra fenomenología monstruosa, extraordinaria, también venida de algún modo del automático, ya que todos esos despliegues y esos devenires del cuerpo componiendo empiezan a ser de algún modo producidos por una fuerza que no es del orden histórico, sino más vinculada a la danza o a aquello que anida en la danza, a la música, a algo que no es ni predecible ni enunciable desde la palabra, es un cuerpo que maquina, ¿no? Entonces, dentro de esas maquinaciones aparecen las afectaciones dramáticas de inmediato, cuando aparece la máscara, no son cuerpos que maquinan como si fuera el mimo y que están desafectados, son cuerpos que están inscriptos también en un dramatismo venido de la máscara y de sus propias producciones, y ese dramatismo permite también que la palabra automática, cuando salía, en esas condiciones, arda, como dije al principio, de una forma muy singular y muy curiosa y se vuelva más extranjera, se vuelve una palabra menos predecible en el sentido de su estilo y de sus asuntos,
con la identidad, se vuelva más radical también, más venida de otro lado, de una zona que tampoco es detectable. Entonces ahí aparece algo muy atractivo, infinito, que nos lleva también a poder elaborar un concepto de la máquina, de máquinas, ¿no? De dos cuerpos o tres cuerpos, y en ese sentido los movimientos empiezan a poder tener como relaciones entre sí, uno está detenido, el otro mueve, cuando el otro detiene, este mueve, y empiezan a haber también hay unas facultades musicales, rítmicas, relacionales de los cuerpos entre sí, bajo estas condiciones de artificio compositivo muy atractivas. Y ahí de inmediato aparece la cuestión del cuadro escénico. Eh, yo diría que 2 años después de que estuvimos practicando con eso, en un momento nos dábamos cuenta que había que tener una política formal al respecto de la composición en el cuadro, cosa que no nos costó nada llevar adelante. Aparecen los espacios enseguida, son muy sugerentes y se empiezan a ver temas de las alturas, las distancias, cuerpos juntos en relación a uno separado, el tema de las miradas. Empiezan a aparecer muchas consignas que empiezan a facilitar el estar allí bajo condiciones muy precisas técnicas. Entonces, lo que aparece finalmente también con este concepto de lo metafísico que de inmediato se aparece, uno dice, aparece lo metafísico en el siguiente sentido, nos damos cuenta que el teatro es una máquina que permite producir, es una máquina que tiene condiciones existenciales materiales físicas e inmateriales físicas. El teatro se puede definir como un cuerpo en el tiempo y en el espacio. Esas son las condiciones físicas materiales, el cuerpo, e inmateriales, el tiempo y el espacio. Uno puede tirar el teatro a la mierda, puede caer un páramo de piedra, no hay nada, un desierto, un círculo marcado en el piso, un cuerpo, y eso es teatro, ¿no? Hay un cuerpo en un espacio determinado, que es un espacio ritual, y un tiempo en el que ese cuerpo opera sus vicisitudes. Entonces, esas son las condiciones físicas. ¿Qué pasa cuando uno entra a funcionar desde estas condiciones artificiales, maquínicas y poéticas que yo refería recién? De inmediato, la cuestión del tiempo queda deslindada de su pertenencia al tiempo histórico. Se vuelve otro tiempo, ya no es un reflejo del tiempo histórico. Lo que vemos ahí inaugura una condición temporal distinta. Lo mismo con la condición espacial. Se vuelve un espacio y un tiempo distintos, que pertenecen a una dimensión propia del acontecimiento. Y por último, el cuerpo queda totalmente desidentificado de un cuerpo histórico. Es de algún modo un cuerpo aparentemente por cómo compone, porque las composiciones y todos sus acontecimientos son territoriales, son de convención, pero la forma en que esos acontecimientos suceden, no nos movemos de esta manera en la vida, aunque el qué es de la vida, es histórico. Y por lo tanto, entonces el cuerpo se produce a través de la física compositiva una desidentificación del cuerpo en el sentido de que ya no está reflejando estrictamente el frente histórico. Hay una despresentificación, se vuelve un cuerpo distinto que remite a otra zona. Hay una combinación allí de las cuestiones históricas o territoriales, pero también de las cuestiones que son de otro lado, de otra zona de la identidad. Hay un fenómeno de desidentificarse, y ya no para clausurar la desidentificación con un personaje y entonces queda clausurada, ahora es este personaje. No. Se abre una zona que no tiene por qué tener una clausura ficcional con un personaje para tranquilizar a nadie. El cuerpo se vuelve un cuerpo maquínico, dramático, compositivo, que tiene relaciones territoriales
con el frente al que va dirigido, que es el frente histórico, pero también tiene sus propias relaciones teatrales con las zonas dorsales de ese frente histórico, que son de naturaleza metafísica. Y ahí es donde nos enteramos que el teatro está para sondear cuestiones de identidad y pertenencia a un nivel extracotidiano, que el teatro como máquina ritual no está para espejear la realidad histórica y que esa realidad histórica se solace consigo misma en un espejeo amigable donde la escena es igual a la realidad. Los cuerpos se mueven igual, lo que pasa ahí de algún modo es alguna ficción del campo histórico. No, el teatro puede condescender hasta un punto con la idea de una ficcionalidad, pero ese no es su deber ser. El deber ser del teatro tiene que ver con su condición de máquina metafísico-poética que produce una averiguación vinculada a la identidad y a la pertenencia a otro nivel, a un nivel sagrado. Entonces recién ahí nos avivamos, a partir de estos procedimientos maquínicos, de estas evidencias que daban las improvisaciones en esas condiciones, que era un fenómeno teatralmente puro y muy ambicioso en el sentido de que se debía y se debe, cuando sucede, a sus propios temas de arte específico. El teatro tiene, más allá de las obras con las que se recubra su estructura funcional, el teatro como máquina en pelotas tiene sus propias temáticas de base. Eso es inevitable. Después, ¿qué tienen que ver? Son las temáticas básicas, que también son las mismas temáticas, curiosamente, que tiene la escena realista. Nada más que el tema es que la escena realista clausura la dimensión poética y metafísica de esas temáticas, que son quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las temáticas de la máquina teatral en pelotas. Ahora, si nosotros vamos a clausurar esas temáticas con versiones ficcionales, estamos muertos, entonces no le hacemos ningún favor a la máquina teatral. Toda la profundidad abismal, poética, demencial que tienen esas preguntas que fundan la existencia de nuestro arte ritual, quedan clausuradas de inmediato con soy Hamlet, vengo de acá, bla, 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 todo eso, ¿no? Es cierto que Hamlet no es un buen ejemplo para hablar de esa clausura, ya que son obras, las de Shakespeare o la tragedia griega, que permiten a través de esas ficciones abrir, pero sí es un buen ejemplo en el sentido de que son obras que también a veces, en vez de abrir, por cómo se las enfoca, clausuran y cierran mucho a una circunstancia muy chica, una amplitud que podría tener esa obra en la dirección de las temáticas propias de la máquina teatral. Entonces nos damos cuenta de que esa máquina teatral metafísica, que se genera a partir de estos procedimientos técnicos formalistas, compositivos, discontinuos, es en sí misma un acontecimiento extraordinario y que como tiene una palabra liberada en el sentido del automatismo y de la poética, puede no caer en los peligros de la escena ficcional histórica, puede tener una autonomía también en la palabra y en los decires. Allí aparece un nuevo y un último movimiento que hacemos, y que es que la palabra en esas escenas que empezamos a hacer, que estábamos haciendo, empieza como a torcer un poco el brazo y a permitirse hablar de algunas temáticas de una forma automática. O sea, ya no es un automatismo, es un discurso poético radical al respecto de ciertas temáticas circunstanciales que aparecen. El padre y la madre en relación a un paisaje exterior que se los devora, y entonces dicen esto, aparece alguien que viene con la moto de Perón, aparece un fenómeno histórico también, y empezamos a notar que la palabra puede mantener su forma radical, pero también puede tiznarse de temas. Y ahí aparece el concepto también de lo territorial y lo desterritorial, al que yo me refería recién cuando hablaba de la composición de los cuerpos, ¿no? El que componemos es territorial, es convencional.
Es un tipo que está así, que fuma y que mira y respira y de repente está llorando y entonces avanza hacia un libro y saca una hoja y se la come, ¿no? Por más que comerse la hoja no es algo muy territorial, pero el tipo ese es territorial y no hay duda de que es alguien que es del frente histórico, pero es como si fuera Beckett, ¿no? Que también hace una máquina teatral que no responde a las preguntas, que no clausura las preguntas básicas, sino que las ahonda. Beckett es un buen ejemplo de un dramaturgo que se parece mucho a nuestras máquinas. Entonces, el qué es territorial. Ahora, el cómo se despliega, cómo se detiene, cómo hace una fracción de velocidad, todo eso no es territorial. Eso pertenece a un nivel de desterritorialización en el sentido de la multiplicación poética que ese territorio, que ese tema comienza a tener a partir de estar siendo sometido a esos procedimientos ortopédicos extrañísimos, pero sin embargo que nunca pierden con el que expecta, ni con el que lo hace, una extraña familiaridad. No es que se vuelve algo que uno dice, no entiendo nada, no, no, sí, te entiendo perfecto porque ese tipo ese lo sigo, ¿no? Respira, lo veo, pero a la vez las formas en que se van moviendo esos movimientos convencionales están sujetos a otras dinámicas y a otras formas de ser. ¿Por qué se queda tanto tiempo quieto? Y respira, y eso me abisma ahí más. Entonces, eso es lo desterritorial. En la palabra aparece lo mismo. Aparece, él le dice, hijo querido, esto es territorial. Y después lo que le dice es un automático, ¿no? La ráfaga de carne ausente ha entrado por la ventana. Habrá que cerrar los postigones, ¿no? Entonces ya genera como una circunstancia en donde empieza a pistonear en la palabra lo territorial y lo desterritorial. En los cuerpos también. Y en el fenómeno de la física compositiva del espacio, de algún modo también. Entonces ahí se constituye de algún modo toda la identidad técnica de esta visión que se fue abriendo a partir de ir descubriendo justamente estos procedimientos. Es sumamente técnico, sumamente formal, artificial, metafísico y poético. Y lo central para mí es haber podido llegar a averiguar en la práctica que el teatro es una máquina extraordinaria, ritual, poética y metafísica que debe ser liberado de los mandatos históricos que lo condenan a semejante procedimiento, a semejante máquina, a una servidumbre de espejo, hacer negocios con una burguesía pelotuda que quiere espejearse allí para ver sus propias contradicciones de clase, sus propias crisis, para llorar un poco en una cosa sensiblera y emocional, o para reírse de una forma degenerada de su propia condición, cuando en realidad el teatro puede ser algo muy superior a ese espejo. Y ahí aparece el concepto de piedrazo en el espejo. El teatro puede ser un piedrazo en el espejo. No negamos la idea de que el teatro debe de algún modo reflejar la realidad, pero no para hacer, pero solamente para hacerlo como punto de partida, para generar un punto de unidad referencial con los espectadores, como un caballo de Troya, y de inmediato, a través de los procedimientos formales, estos, o los que fueren, arrojar un piedrazo a ese espejo y relativizar esa ficción y llamar la atención al respecto de que esa ficción está sostenida por un campo de misterio, por una zona dorsal de la identidad, del tiempo, de la presencia, del espacio. Y con ello, hacer por último el gran señalamiento que debe hacer el teatro, que es el frente histórico es un campo ficcional, alienado, mentiroso y descerebrado. La escena no va a ser eso, no va a ser un campo ficcional, mentiroso, alienado y descerebrado. La escena va a ser un campo metafísico, poético, autónomo, que le discute al frente histórico su rol de realidad, su rol de único, se erige ella como procedimiento formal, artificial, como algo mucho más real
y vivo por lo que comporta su forma de producción y conectivo, que la propia realidad histórica por lo que comporta su forma de producción. Y ahí nos damos cuenta, claro, que el teatro es una fuerza de choque que va contra el frente histórico, no a favor, que está para señalar al frente histórico su propia ficcionalidad. Y también ahí yo termino de descubrir que esa sensación que yo tenía cuando iba al teatro y estaba antes de que empezara la obra y se apagaba la luz y me sentía como un chico en esa oscuridad, a ver qué va a aparecer, y después se prendía la luz y de repente aparecía una escena que traicionaba esa expectativa, que esa expectativa puede ser de algún modo satisfecha, que uno puede cuando se prende la luz ver otra cosa, no verse tan uno a uno en ese reflejo, sin que esto signifique abandonar el espejo. El espejo es necesario, es parte de una estrategia existencial de la máquina teatral, pero debemos, no, el espejo se vuelve sino una lápida, o una especie de... Es un paso, no es todo, es apenas el primer paso. Hay que animarse y romperlo. Y esto no es una cuestión más que física, de los cuerpos, de ciertas conjugaciones formales que se aparecen ahí, de ciertas temáticas que aparezcan. Todo esto después influye en mí cuando empiezo a hacer obras que ya no responden a este procedimiento en el sentido de la palabra, de la máquina de improvisación, que es como la zona más eh, filosa de la investigación. Cuando empiezo a hacer obras, a tomar autores que de algún modo hablan de estas cuestiones, o que está insinuado eso en esa obra, y que entonces puedo cruzar la máquina en sus condiciones formales, discontinuas, todos estos procedimientos, más no en la palabra, con esos materiales, usar esos materiales como superficie de inscripción de estos procedimientos y de estas temáticas de lo teatral. Siempre que elijo una obra, la elijo porque esa obra de algún modo me ayuda a poner en juego las temáticas propias de la teatralidad y a la vez y a la vez sirvo a las temáticas propias de esa obra porque ambas se mestizan y pueden hacer la jugada. Entonces hago Muñeca de Discépolo, ¿no? Que es una obra hermosa, muy nuestra, que es una obra mitológica del teatro argentino, y que de algún modo habla de estas cuestiones, ¿no? De la identidad, el tipo que es monstruoso, pero que se siente que no es un monstruo, pero su forma es monstruosa y todo esa corte de parásitos aduladores, ¿no? Entonces esa temática me resultó muy atractiva también para poner a funcionar estas cuestiones de la teatralidad, como cuando hicimos La farsa de los ausentes, esta obra de Roberto Art, que también plantea un universo muy poético, muy atractivo, muy concitante de estas temáticas de la teatralidad, que no se contradice, ¿no? Ahora que estoy haciendo Macbeth, ¿no? Y el piedrazo en el espejo sería, es un solo tipo que hace toda la obra, es una locura, pero a la vez veo la obra, no hay duda, pero no puedo dejar de reflexionar sobre otras cuestiones que no son necesariamente las cuestiones que trata la obra, y también sí son las que trata la obra, porque la obra, si uno la analiza de una forma más poética, es una obra demencial que habla del mundo de los espíritus, que habla del destino, que habla de las brujas esas que interceptan al tipo y que le desatan una naturaleza que él no sabía que tenía. Por supuesto que sí que la obra habla de esas cuestiones. Y puesta a funcionar con estos conceptos, me parece que ahí restallan bien esos asuntos eh, de base que tienen y que son poéticos y metafísicos, que tienen ciertos materiales en Roberto Art, en Discépolo, en Shakespeare, en todo el teatro griego, ¿no? Hay mucha latencia que debe ser de algún modo puesta o activada teatralmente. Eh, eso quería decir. Bien, 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 bien. Bueno, un poco una pregunta que te iba a hacer. Han entrenado enormemente, imagino, con todos estos años y también lo has utilizado para gestar espectáculos, que es lo que acabas de decir. Todos, por ejemplo, el espectáculo, ¿se gesta de la misma manera que el entrenamiento?
vos venís con una obra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comienzan se disponen los cuerpos de esa manera? ¿Se encuentra esa densidad? Me imagino que no debe ser todo similar, pero ¿es el mismo cauce que cuando ustedes han entrenado o No, siguen entrenando? no, No. no, no. Por un lado, es parecido, pero es también lo que se podría decir de cómo deviene el entrenamiento naturalista en la forma de poner una obra naturalista. No son las mismas, no hay como los ejercicios de entrenamiento del realismo sirven para que después en el posicionamiento formal de una puesta en escena, esos ejercicios de algún modo ya dejan esos músculos como más en condiciones y toda la posición está más... En este caso pasa lo mismo. Todo este proceso, lo que pasa es que acá hay una diferencia. Nosotros, estas máquinas teatrales que hemos logrado constituir a lo largo de todos estos años, son obra en sí mismas, y uno puede asistir a un espectáculo donde ve esa improvisación. Improvisación hasta un punto, porque las reglas formales que rigen ese comportamiento teatral son siempre las mismas. Entonces, hay algo que se repite ahí, que es muy sofisticado. Y después todos los efectos de esa producción van cambiando. Más allá de que a veces hacemos ciclos sobre ciertas temáticas, y en ese sentido también se repite la atmósfera temática con la que se improvisa. Cuando hago una obra, de algún modo, lo que tengo primero es el texto. La memorización del texto me resulta central. Vamos con el texto memorizado, no improvisamos. Entonces, en el texto ya siempre hay una adaptación, donde hay una poética ya más inscripta allí. Yo toco los textos mucho. Si uno compara el Macbeth que estoy haciendo con el original, se va a dar cuenta que está muy tocado, muy a favor, ¿no?, de lo que sucede. No es que hago otra cosa, es como es que le doy un aliento mío a eso. Me doy ciertos gustos, produzco algunas intertextualidades con poetas que me gusten, ¿viste? Armo como una operación ahí dramatúrgica. Entonces, con la letra sabida, atacamos las escenas. Y entonces lo hacemos, por supuesto, desde el frente espacial, ¿no? Entonces imagino desde la dirección, digo, bueno, hagamos así, mira, te estoy tocando el piano, y que aparezca por ahí y diga ese texto que tiene, que ya sé de qué se trata, ¿no? Que el tipo le viene a reclamar algo. Entonces, hagámoslo. Entonces empezamos a jugar a eso y lo vamos armando de a poco. Bueno, no, mejor no, que no avance más, que se quede ahí. O de repente digo, bueno, que traiga en la mano un merengue que le va a regalar. Entonces, que se acerque al merengue a mí, que estoy tocando el piano, que estoy vestido de mujer, que soy la señora de la casa en trastorno, y que se acerque al merengue, entonces que yo meto la cabeza en el merengue, ¿no? Y después lo miro. Entonces me divierte eso, que hagámoslo. Después lo sacamos, no nos sirvió, parece un chiste. Bueno, pero hicimos, lo probamos, y empezamos a probar cuestiones desde ese lugar, o al final, me acuerdo, con un palo, la escena final, donde era todo un quilombo, y entonces me parecía algo medio... No sé por qué trajimos un palo con un gancho y una soga y le dije que lo enganche del saco al actor en trastorno, ¿no? Y que lo mueva el hermano, ¿no? Es el hermano que lo mueve al hermano menor, a la víctima, lo mueve por el espacio, mientras el otro va diciendo unos textos ya de revelado, ¿viste? Que ya se dio cuenta de todo y grita antes de pegarse un tiro frente a un espejo. Entonces el actor lo pone frente al espejo y al actor se le ocurre que en vez de pegarse el tiro frente al espejo, le pega un tiro al reflejo y se muere. Eso lo hizo Juan Manuel Correa. Digo, es extraordinario. Le digo, buenísimo. Bueno, y hagamos eso. Tenemos que esa libertad, ¿no? De que vamos proponiendo y sobre una propuesta aparece otra. Una cosa trae la otra. Sobre un campo de libertad que se abre, el actor siempre apuesta más. Y entonces ahí hay algo que yo también le tengo mucha fe a la imaginería de los actores y las actrices, en el sentido de que si les das un poco de rienda y los alentás y los situás también en una dinámica formal, libertina, ellos van a entender de inmediato sus condiciones y van a producir afloraciones de todo tipo. Es así que, bueno, la apuesta de algún modo tiene que ver con eso, con conceptos formales, con la letra y con una imaginación desbordada desde el punto de vista de la forma, del cuerpo, ¿no?
También les pido mucho a los actores que se tranquilicen con su cuerpo y que no empiecen a querer hacer orgánicas históricas, ¿no? Que lo histórico sea la composición, que es un tipo que es una especie de príncipe de clase alta, que sea eso, que sea un príncipe, ¿no? Pero que no se empiece a mover así todo el tiempo, que se quede quieto, que de repente haga movimientos muy precisos. Y ni bien el actor o la actriz entienden eso, de inmediato se vuelven partidarios fanáticos de ese procedimiento porque les gusta, les sirve, sienten que están mucho más contenidos y proyectados a otra dimensión en esas condiciones, que es una máquina eh, extraordinaria la composición discontinua y artificial, que permite ver otras posibilidades. Así que todo el proceso de ensayo siempre es muy rico, es muy excitante y produce mucha unidad en los elencos. Los elencos siempre quedan muy como enmilagrados por esa relación, por esa producción. Incluso en elencos donde hemos ensayado 2 años, cosas que se hicieron eternas, pero que no faltaba nadie, ensayábamos a cualquier hora. Había algo ahí que nos atraía mucho. Y después, en general, las obras las montamos en 4 meses, no nos lleva más tiempo que eso. Que está bastante bien, ¿no? El teatro comercial labura en 2 meses, se monta una obra. Nosotros 4 o 6 meses ya armamos si tenemos el texto, lo vamos armando, lo termino de corregir allí en la improvisación, no, en el ensayo. Eso, de algún modo toda la identidad teatral esta que descubrimos en un lado la llevamos al otro, pero de formas distintas. Sí, completamente, completamente. Te quería hacer una pregunta amplia, o sea, llegaste a lo metafísico, a lo sagrado, al ritual, a lo que es el teatro, digamos, con todo tu camino. O sea, llegaste a este método que te acercó a eso, digamos, que es infinito. La pregunta es, y llévala para donde la quieras, ¿no? ¿Por qué llegar a un método propio, digamos? A vos tener un método propio te iluminó enormemente, digamos. Sería esa la pregunta, ¿por qué llegar a un método propio? ¿Qué es lo bueno, digamos? Quizás lo que te pasó a vos, pero así en general, ¿por qué llegar a un método propio? Ahí hay cuestiones que son y medio inexplicables. Sí, Em, Básicamente porque todos los cruces, roces y encuentros que tuve con otros, con procedimientos ya establecidos, con escuelas, con técnicas, con visiones, eran de un orden que me era totalmente contrario a mi identidad. Incluso con artistas muy valiosos y muy sabios, pero que practicaban de algún modo el teatro desde perspectivas que no me eran afines, con las que podía tener cierta relación, pero que no era como lo que te dije que me pasaba al principio. En ese caso fue más extremo, como si mi identidad no correspondía a esos formateos. No obstante, la zona me interesaba, el teatro me interesaba, pero no la forma en que eso era activado. Sentía que eso no correspondía a la identidad de la máquina teatral, no obstante eso era intuitivo. Yo lo veía como algo que no correspondía con mis tendencias. Finalmente empecé a entender más mis tendencias y a ponerlas en juego en estos escenarios que se abrieron al final de la dictadura y a sentir que había un salvajismo que yo tenía, una zona más radical, eh, donde imperaban fuerzas venidas quién sabe de dónde, pero que cuando se manifestaban tenían su propia orgánica, y eso me gustaba, había una orgánica mía que yo sentía que a ella me debía. Cuando empecé a dar clases, noté que estas cuestiones podían de algún modo eh, producirse en otros cuerpos, que ciertas claves de esta orgánica que yo traía podían activarse en otros cuerpos, de movida al automatismo. Sí, todos tenían un automático, no era que era una cuestión de algunos iluminados. Todos los cuerpos que les gusta eso, hay técnicas por las cuales eso aparece. Después con el tema de los cuerpos, cuando siguiendo la línea esa,
condenado de algún modo a investigar en esa cantera y en ese foco que a mí me atraía y que no conocí, y que en ningún lado se practicaba. Digo, bueno, tengo que hacerlo yo. Bueno, voy a empezar a ver qué pasa. Empiezo a descubrir esta técnica cuando aparece la fenomenología, la cuestión de los cuerpos, de la composición, y ya no dudo más. Y me doy cuenta cuando miro a mi alrededor que no es algo, o por lo menos en esa época, ahora tampoco me parece muy común, que no se habla de eso. De repente uno investiga en el teatro antropológico y ahí hay señales de una técnica física, ahí hay algo de eso, pero no es lo que está en lo que abunda, digamos. En los conservatorios no enseñan eso. Uno va a Oriente y ve teatros que es pura composición y que todo es, aunque son teatros un poco que están quedados, son más de museo. Pero quiero decir, el concepto de lo formal no es un concepto, es un concepto que ya también había aparecido en Meyerhold, que aparece en Grotowski, que aparece en Gordon Craig, cuando habla de finales de 1800, llegando al 1900, habla de la super marioneta, ¿no? Se empiezan a hablar de esas cosas. Después descubrí que esos conceptos estaban, pero en nuestra realidad teatral no los veía. Entonces me dediqué a seguir, de algún modo, seguir profundizando. Y en un momento me di cuenta que había hecho una técnica, que había una política formal, técnica, que de algún modo eh, tenía una identidad teatral como de la naturaleza de la que te dije antes, que de algún modo era focal del asunto teatral. Me di cuenta que sí, que finalmente tenía que reconocer que era una técnica eso, ¿no? Lo constituí como técnica y como política técnica para producir un ritual teatral puro, que después puede tener consecuencias en otras formas de llevar adelante la teatralidad, como toda la obra teatral que hice por fuera de esta investigación, en un campo más histórico, como puede ser el Farmer, La farsa de los ausentes, Muñeca, Trastorno, bueno, una serie de obras, ¿no? La fuerza de la costumbre, Habitación Macbeth, que en todas esas obras, de algún modo, y cada vez sucesivamente cada vez más, empiezan a haber elementos de esta investigación, cada vez más. Y entonces me doy cuenta que en realidad siempre hago la misma, de algún modo la misma obra, y bajo distintas máscaras, ¿no? Y esas máscaras me ayudan a que esa obra que siempre trato de hacer, que sería una averiguación metafísico, teatral, poética, vinculada a la identidad y a la pertenencia, se va enmascarando de distintas eh, ficciones poéticas. Pero creo que no tuve más remedio que ir erigiendo una técnica para terminar de encontrar una plenitud de inscripción mía en lo teatral, para no traicionarme ni estar haciendo, porque también en todo este tiempo, ¿no? En todos estos 35 años, también fui convocado al San Martín o a otras obras, y en algunos momentos accedí y me distraje un poco de eso y hice obras bajo otras direcciones y ya no lo soporté. Ya lo soporté porque yo siempre, como actor que me siento, como identidad, noto mucho cuando se cierran puertas, cuando se clausuran horizontes y perspectivas que se cierran y yo digo, pero se puede ir por más, por más, por más, y no hacerlo así, así, noto también la condescendencia, o no la condescendencia, pero como caminos que no me atrajeron, donde sentí que había límites y que el teatro era siempre sentí que el teatro estaba para algo más y que había que ir por otro lado, ¿no? Siempre de algún modo me acordaba de lo que hacíamos en esos escenarios al principio, ¿no? Esos rasgos más extremos, ¿no? Esa cosa más loca, que siempre fue como mi horizonte, ¿no? Es como recordar la infancia, decir hay que ser fieles a eso que era más puro, más básico. Ya de grande uno le puede dar a esa fuerza infantil o adolescente eh, una,
una forma de seguir viva y de seguir haciendo de las suyas, pero un poco más, durante más tiempo, ¿no? Creo que lo que fui ganando fue una técnica para hacer durar más tiempo esos números que hacía en el paracultural, para que duren más tiempo, para que sea con otros cuerpos más, para que pueda hacer Shakespeare también el número, ¿no? Y que todo eso dure 1 hora y media y que se sostenga y que haga la misma jugada, pero ahora ya con más profundidad, con más filo. Creo que lo que fui armando fue una estructura, eh, para que esa fuerza de base adolescente, diría, siga viva y siga siendo de las suyas. Tiene que ver mucho con la libertad, por lo que estás diciendo, con tu Sí, libertad, sí, directamente. Le hiciste mucho sí, caso a eso, digamos, y te llevó a sí, ese sí, lugar. sí. Sí, porque además vengo de esa época de la dictadura, ¿viste? Y yo tenía en esa época, yo por un par de años más no pertenezco a la generación de los desaparecidos, y entonces yo abrevé de ahí, de esa gente, yo los conocía todos, ¿viste? Bah, no todos, conocí esa generación superior a la mía, que estaban en la militancia y estaban en cambiar todo, era una fuerza político-social infernal. Yo de algún modo me debo a ellos, siento la inspiración de esa fuerza política, poética de los 70. Siento que eso era el mundo y que esa perspectiva tiene que seguir viva y de algún modo la traduzco en fuerza artística o poética y la hago valer en mi libero territorio. Sí, el teatro libera territorio. ¿No será que liberamos el país, una provincia del capitalismo? No, bueno, liberamos poéticamente por un rato una zona del espacio, del tiempo y de la presencia. Y el público va a ver eso también. Hay una sed y una fe en esas posiciones que es medio inconsciente, pero que cuando eso de algún modo se activa y está más o menos bien hecho, el público lo acepta y gusta de eso. No es una fuerza anormal, ni extranjera, ni extraña, eh, ni violenta, muy por el contrario. Es una fuerza débil, femenina, diría, pero es básicamente débil, persistente, constante, ¿no? Que de repente chisporrotea. Creo que se trata de esa fuerza que viene de las militancias del 70, que se transforma en otra cosa en nuestros cuerpos más juveniles y que después se proyecta como puede en las realidades posteriores, ¿no? Yo me siento que soy de ahí, por ejemplo, tampoco no pude terminar el secundario, me sentía como en contra de todo, sentía como mucha revolución por las formas tradicionales, también en los estudios de teatro tampoco me gustaba eso, sentía que había que hacer la revolución de algún modo en Claro. otros niveles, que habían fuerzas revolucionarias que debían operar. Eh, Después también tuve militancia en la izquierda, pero también eso me pareció limitado, entendí que también había problemas ahí. Me siento como de la izquierda, digamos, pero siento que no, en términos de las orgánicas políticas, de las políticas de izquierdas orgánicas no me representan tampoco. Siento que hay fuerzas de fe poética que no pueden ser enhebradas por el discurso de la izquierda y que eso es un límite. Que siento, por ejemplo, que la izquierda debería plantearse que la revolución es para liberar las fuerzas poéticas del ser, no para la igualdad. La igualdad sería algo básico, sí, es parte de la historia, pero lo central del proceso revolucionario de cualquier izquierda debería ser liberar fuerzas poéticas que anidan larvadas, lapidadas por el Frente Histórico Capitalista y que deben ser las que pasen a dominar la escena social y personal e individual. Y sin embargo eso no está en la palabra, en, la, en los programas de los partidos de izquierda. No se habla jamás de poética, no es el horizonte. Y siendo que la izquierda es un sentimiento que se traduce después en pensamiento, yo creo que ese sentimiento que nos mueve a la igualdad y a la conexión de todo con todo, es un sentimiento netamente poético. Lo que pasa es que después cuando sufre su transformación al discurso político histórico, las fuerzas dominantes históricas
copan la parada a través del discurso, de la palabra, de los dispositivos de dominio conceptuales, paralizan y de algún modo inhiben a esa fuerza central, a ese sentimiento que parió la teoría, le inhiben su protagonismo y lo lateralizan, lo dejan a un costado, opera fantasmagóricamente, pero no es lo central. Sí, hay que nombrar ese sentimiento como fuerza poética para poder terminar de decirlo todo y de señalar también una perspectiva que también podría producir mucho más eh, atracción en la gente. Si no se vuelve ese discurso muy esquemático y limitado. Siento, a mí me pasó eso con mi... Ahora estamos hablando un poco también de la fe antihistórica, de la fe política, como, como algo que acompañó todo el tiempo en mi vida, como algo que me hizo entrar en esto, en lo teatral, y que durante todo el tiempo, de algún modo, estuvo presente, ¿no? Lo mismo que cuando pasó lo de 2001, lo de Costecchi y Santillán, todo eso, fueron como alientos venidos del frente histórico, ¿no? Entonces siento que hay algo de eso que los artistas también tenemos, que tiene que ver con una visión crítica del frente histórico, y que esa visión crítica debe ser abonada meticulosamente todo el tiempo, que uno no debe condescender con ese frente histórico, que hay que tener posiciones, ¿sí?, anticapitalista, contra el poder, bla, bla, por supuesto, acompaño también este momento, ¿no?, con todas las dificultades, pero aquí hay que tener como una fe poética y con como una suerte de insatisfacción, y que toda poética brota de ahí también, es una forma de expresión de lo que no está, de lo que está clausurado, de lo que quiere salir y no encuentra cómo. Eh, Creo que el capitalismo nos lleva a su dinámica epiléptica y descerebrada, hasta también en la dimensión de cuando lo contradecimos. Nos obliga a hablar en sus propios términos, como cuando en la dictadura hacíamos canciones de protesta. Era un atraso musicalmente eso, pero había que hacerlo porque ¿qué vas a hacer? O como cuando ahora hay que contestarle al forro de iglesia cuando la ataca a Florencia Peña. Tenemos que hablar de eso, porque nos ponen eso y estamos todo el tiempo respondiendo a estos infelices, cuando en realidad las fuerzas que laten en nosotros quieren hacer otra cosa, quieren decir, basta de esto. Pero es cierto que hay que pasar por encima de ellos para poder hacer eso, pero bueno, es la dinámica en la que estamos metidos. Por eso el teatro me parece que tiene que aprovechar mucho, tomar conciencia de sí, de para qué está el teatro, qué es la máquina teatral, y cómo puede hacer para no caer en la condescendencia del reflejo, para no quedar atrapado en esa primera instancia de dirigir un espejo y morir ahí, ¿no? Tu revolución es teatral, o sea, completamente Sí, teatral. Eh, y ahora justamente se dio la casualidad, está sacando el libro, ¿no? Está sacando el libro, ¿no? ya lo ¿Querés saqué. compartir? Ya lo sacaste. ¿Querés compartir un poco de eso? El libro dice lo mismo que estuve diciendo recién. Es una, eh, es como una pormenorización de los conceptos que estuvimos hablando. Eh, Ahí también avanzo con la explicación de procedimientos de escritura, de técnicas de hacer brotar la palabra poética. Eh, la otra mitad del libro es una obra que escribí que se llama Edipo en Ezeiza, que fue una obra muy graciosa, que la seguimos haciendo, hace 5 años la seguimos haciendo. Eh, pero básicamente el libro es más de lo mismo, de esto que estuvimos hablando. Eh, sí. Hicieron una pregunta, si me permitís. Están preguntando sobre el título Se de llama la El obra. piedrazo en el espejo, de Editorial Libreto. Editorial Libreto, y el libro se llama El piedrazo en el espejo, que lo tengo por ahí. Ah, para un cachito, acá lo tengo.
¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ahí tienen el libro de Pompeyo, así que si También quieren, podemos abrir las preguntas a la gente si querés. sí. Bueno, vamos a habilitar, ahí está Lauti con la parte técnica. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Así que disfruten y pregunten lo que quieran al maestro. Maxi, no sé si querés que prendamos las luces de la sala y que habiliten sus cámaras y así poder hacer las preguntas, o que las manden en el chat, eso como ustedes quieran. Como quiera la gente, si quiere estar presente dándole a Pompeyo, si no, pasa la pregunta a vos, la última. Pueden prender la cámara. Si se animan, prendan la cámara y pregunten directamente. Y, Silvia. Silvia, tenés silenciado el micrófono. Sí, bueno, hola, bueno, ¿qué tal, Pompeyo? Un gusto poder escucharte, porque bueno, yo soy actriz, o intento serlo, ya empecé como muy grande, y me formé con creo que fue alumno tuyo, yo vivo en Catamarca, y trabajamos mucho esta cuestión de la piedra en el espejo, el piedrazo, y bueno, y hacíamos entrenamiento y realmente costó mucho, ¿no?, entender todo esto de la máquina y demás. Hicimos una obra que justamente está trabajada desde ese lugar. Así que bueno, me interesaba mucho escucharte, me quedó mucho más claro, además de lo que el profesor me tradujo y nos enseñó en esas charlas, en esas clases. Y bueno, nada, agradecerte porque te admiro como actor, te he visto en algunas obras, has venido a Catamarca con el Faren, y te fui a ver con De la Serna. Así que bueno, la verdad que gracias No, por también, favor. Maximiliano, por permitirme ¿Cómo se estar. llamaba el profesor? Sebastián Sánchez, Ah, puede ser, sí, sí. ya hace 4 años que está acá. Ah, Tomó, mira. tomó clases con vos y bueno, hicimos, y bueno, y pusimos en práctica la máquina y todo esto que vos hablabas, y la verdad que realmente eso, y lo que dijiste el último, ¿no?, que ojalá, yo también estoy del lado de la izquierda, pero también coincido con vos en esto de que en los discursos no aparece nada de todo esto, y ojalá algún día alguien que esté en el tema, en los discursos que se escuchan, tomen en cuenta esto, porque yo creo que habilitas con esta propuesta tuya, esta temática, no, perdón, esta teoría tuya, ¿no?, habilitas mucho al sujeto, más allá que sea el actor, a poder expresarse en todas sus dimensiones, a poder explotar. Yo creo que los argentinos, si algo necesitamos, como lo necesitamos allá en aquella época, porque yo tengo tu edad, en la época de los 70, necesitamos de vuelta a explotar, y que los jóvenes también se involucren desde otro lugar. Y creo que ahí estaría bueno esto, ¿no? Pero bueno, nada, agradecerte, gracias, fue un gustazo, ¿eh? No, gracias a vos, Silvia, gracias por No, por decirlo. favor. Gracias, Max. Gracias, Silvia, gracias a vos. Acá me parece que está preguntando, te van a hacer una pregunta puntual, Soledad. Si querés, preguntale vos directamente, Sole. A ver. ¿Qué tal? Buenas, ¿ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Bien, gracias. No, yo quería preguntar por los procedimientos que de alguna manera permiten que el cuerpo pulsione y expulse esas pasiones. Bien. Acá, dale, sí, algo. Sí. La pregunta es en la primera parte de la pregunta. Habla que vos hablaste de la liberación de la palabra, porque acá lo escribió Soledad, y puntualiza sobre la liberación del cuerpo, digamos. Ah, sí. Eso. Sí, hay algo de todo esto que, de todo el posicionamiento, que no es escandaloso, en el sentido de que uno lo va descubriendo de a poco, y los escándalos, en el sentido de la apertura de esa dimensión de la presencia y de la patencia de la
posición, de que uno empiece como a inscribirse en otras zonas de sí mismo y a poder estar como más revelado, suceden tal vez luego de un tiempo, de un par de meses, donde uno ya ha podido inscribir su cuerpo en otra posición, básicamente donde uno ha podido ponerle un límite a las tendencias históricas que de algún modo tienden a aparecer en la dinámica física. Un concepto que yo creo que podría ser como algo que ustedes pueden, que pueden de algún modo tomar y que no es complejo, que es muy simple, es el de la composición y la detención. Si uno compone, yo también pienso mucho en la rienda interna tensional que sujeta la composición, ¿no? Porque uno puede componer algo y estar retenso, o uno puede usar la mínima tensión. Yo usaría la mínima tensión, pero para sujetar después a una detención muy precisa esa composición, y la respiración como alma de la composición es muy importante, ¿no? Entonces, yo produciría una composición con máscara, ¿no? Muy sofisticada, barroca, y la detendría y respiraría ahí un rato. Eso de movida, esa tontería, ya produce un cierto enrarecimiento. Es como una detención también de un ritmo, ¿no? Y el cuerpo empieza ahí de algún modo a captar o a recibir o a producir, nunca se sabe bien cómo es eso, ¿no? Pero sí que hay algo que empieza a manar, ¿no? De otra naturaleza. Al cabo de un rato, yo produciría un movimiento particular, un brazo solo, ¿no? Muy lentamente, que va hacia algún punto y lo detengo. Empezaría a producir movimientos particulares y los detendría antes de que terminen de llegar a donde quieren llegar. Y al cabo de 2 o 3 movimientos particulares produciría una fracción de velocidad particular y luego un movimiento generalizado. Toda la composición cambia a otra, ¿no? Todo mueve todo el cuerpo y vuelve a detener. Y una serie de partículas. O sea, esa consigna tan simple es muy atractiva porque empieza a producir una detención del ritmo histórico del movimiento, porque empieza a afirmar la composición como una política de ser del cuerpo. El cuerpo es máquina compositiva, y porque todas estas formas de despliegue, bien respirados, con detenciones muy largas, movimientos particulares o generales, lentos o muy rápidos, empiezan a ser la dinámica existencial de despliegue de esta composición, que es lo único que hay. Soy una máquina compositiva. No nos confundamos pensando que que la palabra máquina enfría. Digo máquina en el sentido de que es algo predecible, que tiene sus procedimientos y su técnica. Soy una orgánica, dramática, teatral, ¿no? Una extraña marioneta, ¿no? Que respira bien, ¿no? Y que empieza a producir alternativas, que rompe la... De repente, un movimiento puede durar mucho tiempo, ¿no? Y dentro de ese tiempo pueden tener cosas muy chiquititas, ¿no? O muy largas, y de repente se detiene, y ahora la otra mano, la que va hacia allá y hace tal cosa, ¿no? Hay mucha y no tanta, digo, características de estos despliegues. Entonces, esa circunstancia ya de por sí nos sitúa en un lugar de actuación muy atractivo, porque yo lo veo en las clases, las primeras clases nomás, bajo estas condiciones compositivas, los actores y las actrices ya tienen un papel, ya están haciendo algo que no está siendo justificado cerebralmente, ¿no? La cabeza está fría, está lejos, ¿no? Y todavía no empezaron ni siquiera a hablar, ¿no? Yo les pido que memoricen poesías de Olga Orozco y que después utilicen fragmentos de esas poesías para armar palabras de emergencia. Pero no la poesía, sino que usen esas palabritas de la poesía y armen ellos otras palabras como para tener una palabra de emergencia antes de empezar a practicar la palabra en las condiciones de las que hablamos. Entonces creo que hay algo de la física compositiva que ya nos sitúa en una zona autónoma
y no intelectual, no mental, y que esa zona de por sí es muy curiosa y ya inscribe e inaugura una dimensión metafísico-existencial y poética, en el sentido de todas las múltiples significaciones que empiezan a anidar en esa formalidad, ¿no? Y hay que bancarse la parada de la forma. Uno puede estar una hora haciendo esto, ¿no? Y es muy placentero, y aparecen también estados dramáticos que uno no los puede justificar ni rastrear por qué aparecieron. Y ni que hablar cuando hay otros cuerpos que están en la misma situación y empiezan a haber conexiones bajo estas condiciones de forma. O sea que yo diría que en menos de 2 meses, en un par de clases ya esa condición aparece, ¿no? Es muy importante la respiración, que la respiración siempre sea baja, que esa máquina artificial tenga una orgánica respiratoria cómoda, que no se tense, y que la rienda de la composición que sujeta al cuerpo no se tense tampoco. Eso. Bien, bien, bien. Creo que quedó claro, Soledad. Me imagino que Sí, ahí está. genial, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bienvenido, bienvenida. Ahí va. Silvia, Ay, yo otra vez, soy media charlatana. Pero bueno, te escuchaba hablar del entrenamiento y bueno, pareciera fácil, a mí al menos, me costó más que 2 meses, pero fue tan interesante descubrir esa forma de los movimientos de la máquina, y con el otro, cuando te escuchaba hablar, me remitía, porque nosotros estuvimos 2 años haciendo entrenamiento, cuando fuimos a estrenamos en el Provincial de acá de Catamarca una obra, una adaptación libre que hizo Sebastián, de la obra La Isla de Art, y vino la pandemia y no pudimos y ganamos en el concurso, en el Provincial de Teatro, y aquí quedamos nunca más. Y viste, te escuchaba, digo, ay, era todo eso, cómo lo extraño, por favor, porque uno salía de esos entrenamientos, no sé, con otra cabeza, con otra forma, nada, es realmente Claro. fantástico. Para mí eso es fantástico. El teatro que yo quiero hacer en realidad, y el que, bueno, ojalá pueda volver pronto. Bueno, nada más, no me tomas la cuchara, gracias. Gracias, Silvia. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están? Una alegría escucharte, Pompeyo. Tengo más incertezas que certezas, pero bueno, me sirve, me sirve. Yo tuve una formación hace muchos años basada en un poco el teatro de Eugenio Barba, que trabajaba con yo te digo lo que hacíamos nosotros con la directora, que era trabajar el cuerpo muchísimo, muchísimo, y armar como una secuencia de movimientos aleatorios, ¿no? Había una cuestión naturalista, y después se hacía una secuencia de voces con diferentes tonos, y se empalmaba eso. A lo largo de los años yo me lo he cuestionado un poco. No me resultaba como muy divertido, a veces me aburría en el hecho de estar buscando esa secuencia que tuviera diferentes, digamos, diferentes ritmos, jugar a eso que parecía como un entrenamiento físico y después juntar la voz. El resultado creo que era bueno, como que era rico. Y lo estoy tratando de relacionar con lo que vos planteás en cuanto a tu método, que se aparta del naturalismo, pero o sea, con los años es como un método que yo me cuestiono, ese de las secuencias. ¿Cuál es tu opinión? A mí me pasa con el teatro antropológico, Sí. Que le encuentro unos límites en relación a esto que yo hablaba antes de mi cuestión más esencial, en el sentido de que lo veo como que están como muy inscriptos en el sobreentrenamiento de los cuerpos, y que toda la cuestión territorial
toda la cuestión de los motivos de esa composición, se vuelven un poco, no existen, o son de un orden más antropológico, más como si fuera que estuvieran lejos de... Es curioso porque es medio contradictorio. A mí me gusta cuando la teatralidad utiliza elementos más reconocibles y más precisos, más territoriales, para transformarlos en otra cosa. Esto que vos decías de las voces, de los tonos, seguramente era una escena medio abstracta, como suelen ser esos entrenamientos y esos... Sí, todo era abstracto. Claro, la deriva de eso. La idea de una secuencia de acciones a mí me gusta, pero no esa secuencia de acciones. Me gusta una secuencia de acciones en la cual, como si te dijera, se tramiten ciertos asuntos, como si fuera, no sé, acá hemos hecho algunas secuencias de acciones, pero de muchos actores y actrices, como una obra entera. Eh, y era muy atractivo y todos entendíamos muy bien de qué hablábamos, entendíamos los elementos que estaban en juego, por más que estuvieran cruzándose de una forma tan curiosa y poética. Pero básicamente siento que todo el teatro antropológico, cada vez que veo una obra de ellos, me deja medio afuera, que tienen temáticas y que se vuelven un poco, no sé si llamarlas abstractas o excesivamente antropológicas, y entonces todos los motivos temático aparentes sobre los cuales fundan su operación son muy cerrados sobre sí mismos. Me parece que se trata de poder abrirlo más, por lo menos a mi gusto, la teatralidad tiene que producir como mejores puntos de encaje con el otro, incluso con los mismos actores. Me parece que ahí hay unos límites. Todo lo que yo he visto por ese lado de esas escuelas me resulta muy atractivo por el lado de la pormenorización, de las cuestiones físicas, aunque al rato me resulta que se van de mambo y que ya se vuelve aburrido toda esa práctica, o súper especializada en cosas que después no tienen un devenir muy atractivo para mi gusto. O las voces, o toda la temática, los resonadores, y se pierde mucho tiempo en eso. Para mí se pierde tiempo. Pero bueno, no, es muy delicado hablar de eso, ¿no? Porque es muy respetable también toda esa técnica y todo lo que han hecho y todo lo que mueven. Pero la verdad es que a mí no me resulta muy atractivo. Siento una familiaridad en el sentido de que hay asuntos técnicos que son los resortes, pero la política de composición, de todo eso y de desarrollo me deja medio afuera. Siento que se tarda mucho y que se pierde mucho el tiempo en la cuestión de los entrenamientos, que los cuerpos de los actores no son, a veces parece como si fuera una colimba, es demasiado. Es Te juro demasiado. que sí, yo sentía eso cuando empecé, porque antes Sí. había estado con otro director y después empiezo con esta mujer y digo, pero ¿dónde me metí? Porque eran 3 horas, se laburaba 1 hora y media de cuerpo y 1 hora y media voz. O sea, servía como, sí, como una disciplina, te servía, porque después podías hacer otra cosa y tenías esa base. Pero sentí eso, esa misma palabra, ¿no? Digo, Sí, para estoy con mí lo... es un teatro que se muerde la cola. ¿Qué quieres decir con eso? Como Que y gira sobre sí mismo, que gira se sobre queda, sí mismo, sobre sus propios conceptos, y que queda atrapado allí, que le falta como abrir un poco su sí, jugada a otras cuestiones, que está como sí, muy sí, concentrado en su entidad sagrada y en su... sí, ¿Cómo puede ser que pasen 3 horas de esa manera y que entonces no haya una experiencia teatral más compleja, más gozosa, con más elementos que estén en juego? Me parece que no está bueno eso, que haya una reflexión al respecto de la teatralidad que puede ser más, sí, más problematizada, más compleja. sí, Yo conozco mucha gente que le ha pasado muy mal ahí también en esos entrenamientos y que se han fatigado mucho, hay mucha gente que se ha desalentado, pero bueno, por otro lado también reconozco que que es algo también que es serio, que tiene teoría, aunque sí, también veo que hay mucho, digamos, no voy a hablar de esto así públicamente.
me parece que lo que vos te pasó, de algún modo comparto el fastidio que te dio. Es un plomo estar entrenando 1 hora y media el cuerpo y 1 hora y media la palabra y después, no sé, y no hacer más nada. No sé, eso. Gracias, Total. gracias. Gracias, Alicia. Oli, que estaba Hola. ahí. Sí, Oli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, es grato saludarte, Pompeyo, Maximiliano, de acá de Mar del Plata. Deberías venir seguido a Mar del Plata a dar algunas charlas, porque si bien le dicen la feliz por la costa que tenemos y todo eso, en cuanto a lo teatral, salvo excepciones, es muy chata, muy chata. Entonces no se animan a nada, no se animan a pasar los límites porque tienen miedo. Entonces hablo de los grupos que conozco hace muchos años. Yo soy de acá, de Mar del Plata. Y me formé, bueno, en Tandil y en muchos otros lugares. Pero estaría bueno un tipo como vos, A porque ver le si das voy. toda ¿eh? Ya fui 2 veces a Mar del Plata, al Teatro El Séptimo Fuego. Sí, lo conozco, sí, a Viviana, sí. Ahí fuiste, claro, bueno, pero deberías venir más seguido. Sí, estamos intentando armar un ritmo, pero ahora después de la pandemia seguramente voy a empezar a ir 1 vez cada tanto, porque ya hay gente que viene de Mar del Plata acá y que está dando clases allá. El hijo de Viviana y Leandro. Leandro también Sí, están dando el mismo método, pero con un grupo de Mar del Plata. Y también sí. voy a llevar, en el verano voy a llevar Habitación Macbeth. Ah, Eh, bueno, el año pasado fuimos con Trastorno, ¿te acordás que ganamos la Estrella de Mar y todo eso? sí, Así que sí. bueno, Mar del Plata es un punto teatral muy atractivo para mí, sobre todo en invierno, cuando uno ve todo ese movimiento que hay en la interna de ustedes, que es muy rica. Sí, es muy rica porque hay de Sí, todo. sí, acá también pasa lo mismo, no te creas, ¿eh? Claro, sí, supongo que sí, pero Sí, bueno, yo para muchos grupos así cercanos me siento un sapo de otro pozo porque, por ejemplo, me gusta mucho el teatro del absurdo. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Viste? Ah, el teatro del absurdo. Por suerte hay chicos, hay jóvenes que se están animando, están escribiendo y están yendo por ese camino. Pero bueno, hay que ir por más. Y sí, esto que hablabas de la territorialidad y la desterritorialidad me hizo acordar a Deleuze y a Guattari. sí, eh, tiene mucho que ver con eso. Claro. Bueno, cuando vengas y que podamos ayudarte a difundir más tus charlas, tus seminarios, no sé, para que la gente de Mar del Plata que hacen teatro te escuchen, porque viste cómo es. Si viene uno de afuera y se llama Pompeyo Viver, por ahí le dan más bola. Por ahí alguien de acá quiere incursionar en teatro del absurdo, dicen, no, porque eso no, porque la gente quiere reírse, la gente no quiere pensar, bueno, todas esas boludeces, viste, que nos Sí, atrasan tanto. hay que afirmar la posición, tenés razón, sí, hay que ir sí, por más, pero eso sí, tiene que ser afirmado con obra y también con teoría, Sí, 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 sí. sí. Bueno, Por aquí también, ya que vas a salir de gira, Pompeyo por Catamarca. Pero sí, si la vez pasada estuvimos por ahí también, por Sí, ya supuesto. sé, pero dando Sí, charlas, formándonos un poco más, lo que más o menos estamos en tu camino. ahora con esta obra que estoy haciendo, que es una obra de un solo personaje, ya que hago con Habitación Macbeth, tengo planeada una gira por el país y seguramente Wow, voy a ir por todos estos lugares y nos vamos a cruzar. Me va a bueno, encantar, por supuesto. por supuesto que sí, vamos a buenísimo. estar ahí mirándote, Vamos a escuchándote y estar, vamos a aprendiendo con estar. vos. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas Silvia. gracias. Gracias, Oli. No, y bueno, felicitarlo porque se anima, porque le da para adelante Pompeyo, así que habrá algún medio, alguno de los más medios de comunicación que
que puedan entrevistarte para difundir esta palabra y que la nueva camada de pibes y de pibas se atrevan a más que eso, ¿viste? A obras, a componer, y bueno, a eso. Muchas gracias, Maximiliano. Al piedrazo en el espejo. Eso, tal cual, tal cual. Gracias a vos. Acá Rosana te dice que vayas para Montevideo, así que... Fue lindo, qué ganas de ir a Montevideo también. Bien, vamos a Rosana, la conocemos, a ver si podemos hacer un puente. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más a Pompeyo? ¿No? Habría millones. No, habría millones, pero no se puede por una cuestión de tiempo. Es más lindo por ahí en una yo creo que lo que hablamos estuvo bien concentrado. Me siento que pude hablar de lo que quería también. A veces sale más, como hoy, como más concentrado y está todo de algún modo ya dicho, pero por supuesto que sí, que si alguien tiene alguna pregunta no hay ningún problema. Bien. Si no damos por finalizado, está. Encantadísimo. Bueno, voy a dar por finalizado, chicos y chicas. Pompeyo, enorme, pero enorme gracias. No me importa si está bien dicho o no. Realmente te admiro mucho. Te admiro mucho. Gracias por armar esta jugada. ¿Cómo? Bueno, bien, pero pensé mucho en vos. La verdad que estaba muy nervioso hoy y esto es un enorme honor para mí. Gracias. Pasé como alumno por tu estudio y sé de lo que hablas, sé cómo, o sea, estabas transmitiéndolo en palabras y impulsos y tienen ganas de vivir esa situación porque es hermoso. Lo pasan en carne propia y es hermoso. Así que, gracias. Gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.